Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patron, canal sobre costura, patrones y moda en general. Hoy continuamos el segundo módulo del curso sobre el patronaje digital en el programa Assembly 2D. Hoy hablaremos de las medidas multitalla. ¡Vamos allá! Bueno, ahora nos toca hablar sobre las medidas multitalla. Este tipo de medidas se usan en la industria textil para hacer la ropa para el amplio público para su venta. Las medidas multitalla o multisize son estándar y se diferencian entre varios países por el hecho de las diferencias anatómicas antropológicas. Ya sabemos que los cuerpos de las mujeres españolas son diferentes de las inglesas, latinoamericanas y la del este de Europa. Todos somos diferentes, pero hay unas características generales que nos diferencian por nacionalidades. Por ello, cada país tiene sus estándares. Desde que Europa se unió, entre sus Estados miembros, por ejemplo, se han creado las medidas estándar europeas, las que normalmente deberían de respetar las empresas textiles. Pero aún así, cada marca tiene sus propias medidas estándar para elaborar la ropa. También debido a que estas marcas son multinacionales, como por ejemplo Inditex, más conocido como Zara. Pues esta marca, como otras, hace ropa de diferentes tallas con diferentes medidas, por cada país que exporta. La Unión Europea, por ejemplo, usa para mujeres el tallaje de 30 hasta 52 y más. Los Estados Unidos de 0 hasta 20 y más. Los países anglosajones de 2 a 24. México de 22 a 44. Japón de 1 a 19. Y hay medidas internacionales que usan casi todas las marcas fast fashion y se identifican por letras, desde XXS hasta 3XL. Aquí veis la diferencia que hay entre ellos. En mi blog dejaré esta tabla para los que quieren descargarla. También en mi blog dejaré las medidas estándar españoles y de algunos otros países de Latinoamérica que tengo, ya que sé que tengo las suscriptoras de algunos de estos países. No los tengo todos, pero los que tengo los publicaré ahí para que podréis copiarlos. O los enviaré por email a los que se registran en mi blog. Pero ¿cómo insertar todas estas medidas en Assembly? Pues muy fácil, pero tiene un truco. Veamos, abrimos la tabla de medidas, en mi caso españolas, y si nos fijamos en la tabla, vemos que las columnas son tallas y las filas son medidas, pues en su cruce tenemos el valor correspondiente. Si nos fijamos, por ejemplo, en la medida del contorno de pecho, veremos que en cada talla hay un incremento de 4 centímetros, es decir, la talla 38 se diferencia de la 36 por 4 centímetros, ya que 88 menos 84 es igual a 4. Pues asimismo, la talla 40 se diferencia de la 38 por 4 centímetros más, ya que 92 menos 88 igual a 4. Y así sucesivamente. Pues es exactamente lo que tenemos que insertar en nuestra tabla de medidas en Assembly. Vamos a ver cómo lo hacemos. Abrimos el programa Assembly, apretamos Nuevo, seleccionamos Multitalla y seleccionamos la talla base. Por ejemplo, la pequeña, la 36. ¿Por qué? Pues porque antes de insertar todas las medidas debemos decidir qué talla básica cojamos para que el programa vaya automáticamente añadiendo esta diferencia de 4 centímetros o otra cantidad de la diferencia entre tallas. Ya os he leído otra vez. No os preocupéis, ahora lo veremos todo con un ejemplo y lo entenderéis enseguida. Seleccionamos altura media de una mujer española 1,64. 164 porque está en centímetros. No os distraéis aquí con el valor de la altura. En nuestra tabla no tiene ningún sentido, pero en algunas otras tablas de medidas es importante, ya que la diferencia entre medidas hay tanto entre las tallas como en las alturas. En nuestro caso no es así, nuestra tabla solo se diferencia por las tallas, así que seguimos. Dejamos centímetros y apretamos botón aceptar. Y vemos que se nos abre una nueva ventana parecida a la anterior cuando insertábamos las medidas individuales, pero esta es un poco diferente, sobre todo en el apartado Detalles. Ahora vemos en qué. Hacemos clic en Añadir personalizado y vamos a introducir la medida, por ejemplo, contorno de pecho, que miramos antes. Ponemos el nombre corto,
cont, pecho. Acordamos aquí que no se puede dejar espacio entre las letras ni entre las palabras. Más abajo ponemos el nombre completo, contorno de pecho. Y aquí vemos la frase valor base. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí tenemos que insertar el valor de la medida del contorno de pecho de la talla que elegimos como base. En nuestro caso, antes de abrir la ventana, seleccionamos 36 como la talla base. ¿Os acordáis? Ahora insertaremos su valor correspondiente. Veamos la tabla, es 84. Y ahora tenemos que insertar la cifra de diferencia entre las tallas en el apartado en tallas, que la hemos calculado que era de 4 centímetros. Ponemos aquí la cifra 4. El apartado alturas no tocamos, tal y como quedamos. La descripción no la rellenamos ya que esta tabla es para nosotros. Y vamos a ver la magia. ¿Dónde está? Pues aquí. Vamos aquí abajo, a la parte inferior izquierda de la ventana, vemos que pone la talla 36, la que establecimos como la talla base. Si ahora la cambiamos a la talla 38, veremos que el apartado valor calculado se cambia y se pone la cifra 88. Es decir, el programa añadió la cifra de la diferencia entre las tallas que era 4 centímetros, calculó el valor automáticamente para la talla 38. Seguimos mirando la talla siguiente, la 40, y vemos que el contorno de pecho tiene 4 centímetros más que la anterior y 8 más que la base, o sea, 92. Vamos a nuestra tabla y vemos efectivamente a la talla 40 le corresponde la medida del contorno de pecho 92 y a la 38 88. Así no tenemos que insertar los valores de medidas para cada talla diferente, ya que el programa los calcula automáticamente por nosotros. No es magia, es ciencia. Y esto se llama escalado de tallas. Es necesario para que al final nuestro patrón tenga diferentes tallas, la misma pieza del patrón se amplía, o sea, crece en volumen con cada aumento de talla. Vamos a probar con una medida más. Por ejemplo, contorno de cintura. Insertamos el nombre abreviado, el nombre completo y el valor base. Vemos la tabla del contorno de cintura de la talla base 36 que elegimos. Es 65 y media. Cualquiera quisiera la cinturita de avispa con esta, ¿eh? ¡Qué envidia! Pues insertamos la cifra en nuestra tabla de Assembly y ahora calculamos la diferencia entre las tallas. Pues restamos de la medida de cintura de la talla 38, que es de 70 centímetros, a la medida de cintura de la talla base 36, 65 y media, o sea, 70 menos 65 y medio, igual a 4 y medio. Pues insertamos en el apartado en tallas 4,5 centímetros. Y vamos a ver la magia. Seleccionamos abajo la talla 38 y vemos que el programa cambia el valor a 70. Hecho, otra medida añadida. Sí, hay que añadir las medidas que necesitamos para hacer uno u otro patrón. Dependerá de la prenda. Si es una prenda superior, las medidas serán de la parte de arriba del cuerpo. Si la prenda es inferior, por ejemplo pantalón, pues las medidas que le corresponderán serán las de inferior del cuerpo. Estas medidas se guardan lo mismo que las medidas individuales, apretando el botón guardar o guardar como. Ahora si abrimos el programa Assembly 2D y las importamos, podemos utilizarlos de la misma manera que las individuales. Abrimos aquí nueva hoja. Primero cargamos las medidas multitalla y ahora pensamos de todas las tallas multitalla, el cual empezaremos a construir el patrón. ¿De qué estoy hablando? Pues en la tabla de medidas tenemos varias medidas, 36, 38, 40. Aquí para dibujar el patrón tenemos que elegir una, por ejemplo 38. Y el programa automáticamente acoplará este patrón a todas las demás tallas. No os asustéis, ahora lo veremos todo. Vamos a ver, para un ejemplo fácil, rápido y visual, vamos a crear un rectángulo, donde las líneas horizontales serán, por ejemplo, la medida del contorno del pecho, dividido entre 4. Entre 4 porque los patrones se crean la mitad del cuerpo, de la parte delantera,
y de la parte de espalda, como ya os expliqué antes. Para crear este rectángulo, elegimos la talla, por ejemplo, 38, la M internacional. Para configurarlo, solo tenemos que hacer un gesto muy fácil. Vamos aquí abajo de la ventana general, en el ángulo inferior derecho, veis hay varias ventanitas con informaciones como altura, talla, X pos, Y pos y unidades. Si lo tenéis en la parte izquierda de la ventana, no os preocupéis, en las versiones anteriores estaba un poco más a la izquierda. Actualizad el programa siguiendo las instrucciones que tengo en mi otro vídeo que se llama Descargar gratis Semle 2D, traducido 100% al español, programa para hacer patrones digitales. Dejaré el enlace aquí arriba o buscadlo en la lista de vídeos de mi canal, Fashion Patrón. Bueno, pues de momento no nos fijamos en la info de altura, nuestra tabla no se diferencia por las medidas de altura, sino por la talla. La ventanita de la selección que está al lado, ¿veis que pone talla? Pues aquí mismo seleccionamos la talla que hemos decidido antes que vamos a utilizar para construir este rectángulo, algo parecido al patrón base. Buscamos aquí número 38 y lo seleccionamos. Ya está. Ahora tenemos el lienzo en blanco para empezar a crear el patrón, en nuestro caso rectángulo con las líneas horizontales con la medida del contorno del pecho. Vamos allá. Para ello seleccionamos la herramienta punto, longitud y ángulo. Empezando por el punto básico, a la izquierda, creamos la línea con la medida del contorno de pecho hacia la derecha. En la ventana auxiliar buscamos el asistente de la fórmula haciendo clic en el botón con la letra F y en el apartado Medidas buscamos contorno de pecho. Limpiamos la ventana de la fórmula apretando X y apretamos en el nombre de la medida 2 veces en Windows. Arriba ya ha aparecido la palabra @cont pecho y su valor. Ponemos a su lado signo de división, palito a la derecha, y cifra 4, tal como quedamos. Ahora cerramos nuestro rectángulo, acordamos de las lecciones anteriores del primer módulo del curso. Elegimos la herramienta punto intersección XY, apretamos el punto A1, seguidamente A2 y se crea el punto A3 que cerrará nuestro rectángulo. Seleccionamos la herramienta línea entre los puntos y cerramos el rectángulo con las líneas correspondientes. Así de fácil. Pero ¿para qué opté por este rectángulo? Pues para enseñaros la diferencia entre las medidas y cambios en el rectángulo según la talla que elijamos. Ahora la veréis. Ahora estamos en la talla 38, la que seleccionamos antes. Vamos a ver cuánto mide la línea A1, que quedamos que es nuestra línea del pecho, ya que tiene su medida dividida entre 4. Si ahora hacemos clic en el punto A1 o ubicamos el puntero por encima de él, nos da valor longitud 22. O sea, con la talla 38, la cuarta parte del pecho es de 22 centímetros. Ahora vamos abajo y cambiamos a la talla 40. Vemos que el rectángulo se ensanchó un poco y ahora nos tiene que dar otro valor más ancho, ya que la talla 40 es más grande que la 38. Vamos a pasar otra vez por el puntero por el punto A1 y vemos que el valor de la longitud ha cambiado y ahora nos da 23, o sea, aumentó 1 centímetro. Seguimos y cogemos la talla más grande, por ejemplo 48. ¿Veis que saltó pegado el rectángulo? Se hizo aún más ancho. El valor que nos da ahora la cuarta parte del pecho en la talla 48 es 27 centímetros. Así pasará sucesivamente. Con aumento de la talla, el rectángulo crecerá y con la disminución de la talla, el rectángulo se estrechará. Lo mismo pasará con cualquier patrón que hagamos en el modo multitalla. Lamentablemente, aquí se acaba el poder mágico de Semle 2D. Aún no está desarrollada la herramienta que haga la degradación de las tallas en una sola hoja. Es decir, si queremos ahora guardar o imprimir el patrón en varias tallas, no lo podremos hacer. Solo podemos hacerlo talla por talla, una por una. Si ahora convertimos nuestro rectángulo en una pieza,
solo podremos exportarlo o imprimirlo solo en una talla. Vamos a probarlo y a verlo en la práctica porque así lo entenderéis mejor de lo que estoy hablando. Creamos la pieza con la herramienta homónima. ¿Acordáis cómo hacerlo? Dejaré el enlace al vídeo de módulo anterior del curso con la descripción de la herramienta aquí arriba. Dejaremos la talla 38, la que pusimos antes. Pues seleccionamos la herramienta y luego seleccionamos punto por punto respetando la dirección de horario del reloj. O sea, desde el punto A la derecha. Así, A1, A3, A2 y hacemos clic en el Enter. Si ahora pasamos al modo pieza y luego modo maquetación, se crea una hoja con el dibujo de nuestro supuesto patrón, en nuestro caso el rectángulo. Si ahora queremos maquetar el patrón con otra talla, por un pequeño fallo del programa, lo que hay que hacer es cerrarla, ya que si cambiamos ahora abajo la talla, la maqueta no se actualizará a una más grande o más pequeña. Pues cerramos el programa y volvemos a abrirla. Por otro pequeño fallo del programa, aquí abajo donde pone la talla está indicado incorrectamente. Acordamos que la talla estábamos creando el patrón era 38 y aquí está otro número. Cambiamos a la talla 46, vemos que nuestro rectángulo ha crecido. Si vamos al modo pieza, tendremos aquí nueva pieza actualizada a la talla 46. Aquí, para que tengáis una visualización más fácil, voy a cambiar el color de la línea. ¿Acordáis cómo hacerlo? Para ello tenemos que ir al panel superior, Archivo, Preferencias de aplicación, en la ventana abierta, en el apartado Patrón, pestaña Rutas, cambiar la pestaña Línea del corte, que es la de los márgenes de costura, y también cambiamos el color de la línea de la costura. Por ejemplo, la ponemos del color rosa. Vemos que ha cambiado el color. Apretamos el botón del modo de maquetación y ahora sí que se actualiza la maqueta de nuestro patrón de la talla 46. Ahora la podemos guardar a imprimir y así sucesivamente, talla tras talla. Si guardamos la maqueta ahora y salimos del programa, este verde será el patrón 38 y este rosa será 46. Luego la graduación en una sola hoja se hace en cualquier otro programa gráfico, pero para ello, claro, es necesario tener algunos conocimientos cómo manejarlos. Yo tengo una pequeña idea cómo hacerlo, aunque no la puse aún en la práctica. Algún día ya os la contaré, pero esto ya será otra historia, otro vídeo. Antes de acabar este vídeo, me gustaría enseñarles una cosa más. En el programa Assembly hay una función muy cómoda y es exportar medidas a CSV. Lamentablemente no se pueden importar en este archivo, pero bueno, algo es algo, dijo un calvo. Podemos exportar, pero no podemos importar. Entonces, ¿cómo abrir estas medidas en un programa que lee el archivo CSV? Este programa se llama Excel. Creo que todo el mundo ya sabe que es un programa de Windows que guarda las tablas y realiza los cálculos a tenor de las fórmulas creadas por el usuario. Si no sabéis, mirarlo por internet, hay mucha información sobre este tema. Pues, por ejemplo, tenemos que pasar a alguien estas medidas en este formato o simplemente guardarlo en nuestra base de datos de los clientes que ya tenemos. Bueno, por cualquier otra razón, nuestra misión es poder leer estas medidas exportadas desde Assembly a Excel. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, abrir Assembly y abrir una tabla de medidas guardada. Lo segundo es ir a panel superior, bajar un poco hasta la opción Exportar a CSV. En la ventana abierta, guardar el archivo con un nombre asignado. Acordaos siempre en qué carpetas lo guardáis, si no, luego no lo podéis encontrar. Y ahora es cuando viene lo difícil. Para poder leer las medidas en Excel, no se puede simplemente ir al archivo y abrirlo ahí. No, si lo intentáis hacer, os saldrá este galimatías. Para hacerlo bien, es necesario en la ventana abierta de Excel ir a pestaña Datos y ahí elegir la opción que se llama Desde texto. ¿Veis? Aquí está, la tercera. En la ventana abierta, elegir el archivo que habéis guardado antes. Seguidamente,
se abrirá la ventana auxiliar de importación de datos. Esta ventana tiene varios pasos. Paso 1. El asistente estima que sus datos son delimitados. Marcáis la opción delimitados. Caracteres como comas o tabulaciones superan campos. No toquéis nada más aquí y apretéis el botón siguiente, el que os llevará al paso 2, donde pone: esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. ¿Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa? Pues en la vista previa también os saldrá este otro galimatías. Los datos estarán separados por comas. Es lo que queremos evitar, ya que intentamos crear una tabla. Pues para ello, en este caso, tenéis que marcar la opción coma y desmarcar la opción tabulación. Sin tocar nada más, volvemos a pinchar el botón siguiente. El último paso pone: esta pantalla permite cada columna establecer el formato de datos. Para nuestro caso, dejamos marcado general y sin tocar nada más, hacemos clic en el botón finalizar. Pero antes de que el Excel cree nuestra tabla, nos pregunta en qué hoja de cálculo deseamos que se cree esta tabla. Pues en la que tenemos abierta o en una nueva. Pues decimos que en esta, la misma, la que tenemos abierta, y hacemos clic en aceptar. ¡Voilà! Tenemos nuestra tabla creada. Ahora podemos guardarla y hacer con ella lo que queramos. Bueno, aquí acabamos el tema de las medidas. En los próximos vídeos ya empezaremos a hacer los patrones reales. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós. Gracias por ver este vídeo. Os recuerdo que en la lista de este canal encontraréis curso tutorial gratuito sobre cómo hacer patrones en ordenador con el programa gratuito Assembly 2D. Gracias, adiós.